Hoy en Jurisprudencia, el podcast donde Nayemil habla sobre temas jurídicos, sociales y un poco de cultura pop, hablaremos de lo siguiente. Históricamente a las mujeres nos han llamado brujas cuando nuestro conocimiento incomoda al sistema. Si sabíamos de plantas, éramos peligrosas. Si sabíamos de estrellas, ya éramos una amenaza. Y el día de hoy, si sabemos de leyes y no nos dejamos intimidar, el estigma sigue siendo el mismo. Desde la encrucijada de la diosa Hécate hasta las hogueras de la Inquisición, la brujería no ha sido más que el nombre que el miedo le pone a la autonomía femenina. Hoy, como una abogada agnóstica que cree más en las pruebas que en las pociones mágicas, me pregunto, ¿quiénes eran realmente las brujas y por qué nuestro contexto actual sigue obsesionado con quemar nuestra reputación? Hablaremos de historia, de esoterismo y por supuesto que de cultura pop, porque mientras vemos a diversas actrices, cantantes y demás romper las reglas que han estado establecidas durante generaciones, hoy en día es menester que todas las mujeres nos preguntemos, ¿y qué sigue? Para ello les traigo una invitada muy mágica y muy especial que llenará de una energía vibrante este espacio. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este especial de Jurisprudencia, capítulo 13. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Y bueno, para ir comenzando con este especial por el 8M, quiero comentar lo siguiente. Históricamente a las mujeres se nos han llamado de distintas formas, pero entre ellas se nos han dicho brujas, cuando nuestro conocimiento incomoda al sistema. Sí. También se nos ha dicho brujas si sabíamos de plantas, si éramos peligrosas para el sistema, si sabíamos de estrellas, ya éramos una amenaza. Y curiosamente hoy si sabemos de leyes, pues, y si además no nos dejamos intimidar, seguimos teniendo ese mismo estigma. Entonces, aquí podemos observar distintos puntos. Podríamos abordarlos desde la misma historia de la humanidad, podríamos verlo desde el punto de vista esotérico y, por supuesto, desde el arte. Y para ello me gustaría, en este caso, presentarles a mi invitada, quien es una experta en lo invisible, una abogada que además adora, ama la magia y nos va a ayudar a comprender si somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar o si simple y sencillamente somos las dueñas originarias de un conocimiento que el mundo todavía no se atreve a procesar. Así que recibamos con un muy fuerte aplauso a Yanela Vega. Hola Yane, ¿cómo has estado, amiga? Hola amiga, ¿cómo has estado? Bien, qué sé yo, mucho tiempo de no haberte visitado al mundo del esoterismo. Pero bueno, forma parte también del vivir y te he visto en varios programas. He observado que estás echándole muchas ganas. Ay, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco ahora sí que el apoyo y ya sabes que esta siempre es tu casa, siempre, Muchísimo. siempre. Pero bueno, mira, este tema que ponemos en la mesa para jurisprudencia, porque sí, el derecho puede ser imprudente también, ¿por qué no? Viene muy a colación con esta fecha tan especial, porque, wow, qué connotación se ha tenido con estas portadoras del saber, si me permites esta expresión, y me gustaría abordarlo desde distintas líneas. Para comenzar, me gustaría que lo abordáramos desde el arte mismo. Y por supuesto que quiero aquí ahora sí que invocar a Francisco de Goya, amiga. ¿Qué nos puedes platicar de él al respecto y cómo vamos a ir, claro, está entrando en este fascinante mundo del conocimiento que puede parecer oculto a simple vista, pero que realmente está de frente
con todo lo que nos rodea, por favor. Bueno, una de las pinturas que ahora en breve vamos a tener en pantalla se llama el aquelarre. ¿Qué es un aquelarre? Es un lugar donde ciertas brujas se juntan a hacer ciertos rituales. Entonces, en el aquelarre de Francisco de Goya, se pintó en 1797, 1798, podemos visualizar a un carnero macho que está rodeado de entre 10 brujas a su alrededor, bajo una luna menguante, y de noche. Entonces, algunas con misterio, algunas con miedo, otras con sufrimiento, pero todas alrededor de este ser tan despreciable como el diablo. Así nos retrató Goya, alrededor de un macho cabrío. Ay, Dios. Y aquí, fíjate, este tema que tú acabas de describir, esta obra de arte que ahorita va a estar apareciendo en pantalla, nos habla de muchas cosas, hasta incluso del famoso fenómeno de la mirada femenina frente a la mirada masculina. Para comenzar, esa Mm. visión de el conocimiento de lo oculto, cómo se ve bajo una visión masculina y cómo se ve bajo una visión femenina. Incluso aquí hasta podríamos entrar con términos que han resultado controversiales hoy en día, como lo es la feminidad divina, que incluso aquí podríamos, eso sería quizás otro capítulo, lo podemos abordar hasta con Eli, lo de la divinidad femenina, en otra ocasión, pero mira, quiero que nos vayamos ahora sí que al origen mismo de esta visión, porque muchos creen que este término de la mirada masculina y la mirada femenina son términos de TikTok y todo eso, pero no, tú ya lo demostraste desde hace muchos, pero muchos años, que es algo que ha venido arrastrándose. Entonces, quiero que nos vayamos al origen mismo de este tema, porque en la antigüedad, amiga, figuras como Hécate ya no eran ellas vistas como villanas, sino eran vistas como guardianas de las encrucijadas y del conocimiento mismo. Y hasta parece que Ujú. vamos a ser herejes. Entonces me gustaría preguntarte, amiga, ¿en qué momento de la historia la sociedad decidió que una mujer que conoce los secretos de la naturaleza misma deja de ser una sabia para convertirse en una amenaza criminal? Bueno, a ver, una mujer siempre ha sido portadora de conocimiento, porque en realidad siempre fuimos asistiendo partos, sabiendo de hierbas medicinales, conociendo de la crianza de los niños, la herbología, o sea, no es algo nuevo. Pero ¿qué pasa? El término de bruja ya viene estigmatizado desde el lado, desde la historia misma cristiana. ¿Por qué? Porque para los judíos, una mujer que supiera de justamente estas cosas, de conocimientos muy prácticos, era preocupante. Entonces, también en la Biblia dice que no nos dejarán a nosotras que entremos al reino de los cielos, a las brujas. Pero esto se va a acentuar más allá en la Edad Media, a partir de 1400, 1500, con el término de bruja. ¿Y quién es una bruja? Es alguien que, conociendo la ley divina, hace a través de un pacto con el diablo un método para alcanzar los objetivos que se ha trazado, o sea, trabajos para conseguir algo en beneficio. Entonces, después se diseñó el Malleus Maleficarium, donde hay también a las mujeres víctimas de conocedoras de cosas, como ejemplo partos, y fallecían menores, o algo vinculado a una enfermedad y sabían más que un médico, eran también pasibles de ser culpadas de ser bruja y también quemadas en la hoguera. Entonces, la bruja es siempre aquella que conoce por fuera del estándar masculino, por fuera de lo que se plantea común y racional. Es alguien que encima las han categorizado como alguien que no tiene los medios por sí misma para conseguir algo. Necesitamos de otros para conseguir el trabajo hecho. O sea que me estás dando a entender, amiga,
que por el simple hecho de que una mujer sabía cómo obtener un fin, el que fuera, por lo regular la adquisición de un conocimiento además práctico, porque fíjate todo lo que me estabas comentando, herbolaria, partos y todo eso, digo, porque yo como para qué querría, por ejemplo, saber conocimientos sobre ginecología y demás, en esa época, claro está, si no era para ayudar a la chica que estaba a punto de aliviarse o qué sé yo, ¿no? Era porque era un conocimiento práctico. Y aquí, entonces me estás diciendo que la sociedad, o mejor dicho, la sociedad patriarcal de esa época, juzgaba a las mujeres por saber cómo obrar su voluntad de manera autónoma. Sí. Pensar por sí mismo es peligroso. Saber cosas por fuera de lo que es el estándar planteado socialmente era peligroso. Y esos conocimientos, incluso si algo fallaba, porque también esto también, convengámoslo, ¿no? Que vos como partera ayudabas a una parturienta y ésta fallecía, la culpaban a la persona de que seguramente tomó esa vida de ese niño para hacer un pacto con el diablo. O sea, el ayudar a otros siendo mujer en ese medioevo era una complicación. Y no importaba el título que tuvieras. Y también en un momento podemos hablar que la histeria colectiva al nombrar a una persona bruja porque la viste de noche por ahí sacando ropa al campo a atender. O sea, no tenía mucho raciocinio muchas veces el ser bruja, pero socialmente también se usa de una manera peyorativa, es decir, sos una bruja. La bruja del 71. Y sí, fíjate que en ese capítulo que el chavo entran adentro junto con Kiko y con la Chilindrina a la casa de la doña Clotilde, ellos imaginaron de todo antes de haber cruzado el umbral. Y tenían todo lo mismo, que era mala, que tenían un pacto con el diablo, porque su perro se llamaba Satanás, que ella seguramente estaba con un caldero negro haciendo un amarre, porque era lo que le estaba haciendo Don Ramón, un amarre. O sea, todo eso en una idea, en un recolectar socialmente pensamientos que tenemos de una bruja colectivamente, que es mala, que es fea, que seguramente nos dañan y que seguramente tiene un pacto con el diablo. Es lo básico. Y el cine, lamentablemente, tampoco ha escapado de eso. Ay, Dios. Y mira que aquí estás tocando demasiados puntos, ¿no? Demasiados, demasiados. Digo, yo ahorita voy a retroceder tantito, vamos a regresar un poquito a la Edad Media y quizás vamos a regresar un poquito antes. Fíjate que a mí, digo, esto te lo comparto como mera anécdota personal. En algún momento de mi vida me sentí inclinada a leer libros sobre conocimientos herméticos. Y todo eso nos lleva a la figura de, perdón si pronuncio mal el apellido, es que siempre lo siento como trabalenguas, pero me llevó a conocer la figura de Hermes Trismegistro. Voy a ponerla aquí en pantalla. Me voy a curar en salud en eso. Pero a lo que yo voy es que básicamente, vamos a decirlo así, lo estoy simplificando. Obviamente esta figura también le doy su respeto y todo eso, en fin. Pero se considera que fue un sabio en su sociedad, básicamente que les enseñó prácticamente que de todo. ¿Por qué no pasaba lo mismo con las mujeres? Ya, ahora sí que acercándonos un poquito más al medioevo, porque esta figura que te mencioné, pues vamos, era muchísimo más antigua. Pero a lo que yo voy, ya retornando aquí a esta cuestión inherente a la Edad Media, bueno, nosotros pues como abogadas no podemos ignorar el Maleus Maleficarum, tú lo sabes. Y por Que ello... la visión que tenemos de la mujer viene de los griegos. O sea, convengamos que la mujer era un objeto de belleza, salvo las diosas que eran super mujeres, que salían de la estructura común social. Las demás éramos consideradas como seres inferiores. Entonces, ya los romanos no tanto, porque uno dependía de un pater de familia para negociar y ya se le tenía como otros derechos,
pero en la cultura hebrea, que es la madre de todo lo que será después en Occidente, toda la visión de la mujer, y siempre tenemos que estar, somos malvadas. Fíjate si no Eva es la primera mujer que hace que Adán peque. Ay, sí, No hablemos de pobrecita. Lilith, que es la anterior y que es folclore judío, pero a lo que voy es la que provoca. Jezabel con sus bailes provoca que un rey decapite a un profeta. O sea, tenemos muchas mujeres en la Biblia que también siempre son pintadas, salvo muy pocas que son virtuosas, entre esas la Virgen María, Marta y Esther, tenemos a Ruth, y otras figuras que no voy a nombrar porque estaremos toda la noche hablando de mujeres virtuosas, pero siempre son al servicio del hombre, al servicio del plan divino, pero las mujeres que piensan y sienten son peligrosas. Es más, en la Biblia se dicen que los poderes de adivinación están prohibidos, que el agorero, el hechicero y la bruja no entrarán en el reino de los cielos. Y qué mejor que tener el miedo como aliado, que en el Malleus Maleficarium se va a intensificar. Por supuesto, porque básicamente era el clásico libro for dummies, o el manual, si me permites esto, el manual para perseguir mujeres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pensaban, nada más así. Sé que lo estoy Mm. simplificando, porque fue una enorme tragedia, pero es que así era. Entonces, desde tu perspectiva, aquí sí esotérica, no como abogada, sino desde tu perspectiva esotérica, me gustaría que me comentaras qué era lo que realmente estaban tratando de quemar en la hoguera. Hechizos reales, sea lo que sea, o la autonomía intelectual de las mujeres, o un poco de ambas. Puede que algunas hayan nacido con dones más intensificados, no tan... A ver, el siglo XXI permitió explorar todo lo que fue el esoterismo, nos trajo con muchas raíces antiguas, desde el 1500, 1600, también nace el tarot y nacen otros tipos de... justamente se dice ocultismo, justamente porque se hace en lo oculto. O sea, se reunían muy pocas mujeres alrededor de eso y el conocimiento se transmitía así. Pero cuando se quería quemar en la hoguera, era también una advertencia para otros. O sea, se quemaba, dicen, ¿cómo podés eliminar a una idea? Porque la idea no se elimina, está en la sociedad, ya está incluido, tenés, aunque sin... Y matando al líder. Una vez que matas al líder, los demás se decaen o se ocultan. Entonces era controlar la visión de la mujer, decir, ustedes están al servicio de nosotros, hagan lo que nosotros les decimos, no las vamos a quemar, porque son buenas cristianas, cumplen con los lineamientos divinos. Ahora, ustedes fallan en esto y bueno, estarán de la mano del oscuro, del demonio, del maligno. Imagínate la cara que le ponen a la palabra de Satanás que nos acompaña a nosotros las mujeres. Acordate que Satanás es el que tienta a la mujer y le da del fruto del árbol prohibido. Entonces siempre somos nosotras las que hacemos que el hombre caiga. ¿Por qué? Porque somos más bajas, porque pensamos menos. A todo esto según. Sí, porque, a ver, es que aquí hay muchos aspectos que de verdad me saltan a la cabeza. Yo, por ejemplo, me acuerdo, te soy franca, yo no conocía la historia de Lilith, por ejemplo. A mí bueno, yo la aprendí en clase de Derecho Penal Internacional, fíjate. Y nos la contó un hombre que admiraba a Lilith. Porque Eh, fue la primera mujer que dijo que no. exactamente. Y él dijo, aprendan, y él así lo dijo, quiero que en esta clase aprendan la importancia de saber decir no. Más allá de que nos enseñó, vamos, las aberraciones de la humanidad, tú sabes de qué trata esta materia, el derecho penal internacional. Digo, para el público en general, es el derecho que juzga todo lo que pasa, por ejemplo, de tragedias a nivel mundial, llámese genocidios, crímenes de lesa humanidad, todo lo que vean feo, los crímenes de guerra como tal, todo eso se estudia en esta rama del derecho. Pero a mí me llamó mucho la atención que este profesor, aparte de ser abogado, era psicólogo y se especializaba en desarrollo personal, derivado de
porque él fue una de las personas que, fíjate, él fue uno de los sobrevivientes de la masacre del 68. Era estudiante cuando le tocó lo de Tlatelolco. O sea, no hay casualidad en el perfil que escogió y el por qué escogió esa área. Pero bueno, retornando a este punto, yo recuerdo con mucho cariño esa clase en particular porque todos nos quedamos así de, ¿no era nada más Adán y Eva? Nosotros nos quedamos así, o sea, éramos pues ahora sí que unos chiquillos de 18 o 19 años y nosotros así de, pues que no solamente eran Adán y Eva, entonces, y ahí nos empezamos muchos a cuestionar pues ahora sí que muchas cosas, justamente lo que tú ahorita estabas explicando con lujo de detalle, cómo era posible que, a ver, ¿por qué por qué el mal, por qué el maligno, Satanás, el diablo, como lo quieran nombrar, por qué tenía que ir con Eva y no con Adán? ¿Por qué Adán siempre era el bueno, el pulcro, esto y el otro? Y vamos, no son, o sea, ese mismo discurso que ya lo estábamos viendo de forma bíblica, a día de hoy se sigue reproduciendo, por ejemplo, en las comunidades de la manósfera, de que el clásico, la clásica persona que, ay, es que te tienes que buscar una mujer de alto valor, que una de dos, o una mujer de alto valor es aquella bajo una visión, digamos, de intercambio de intereses. Vemos que es aquella que es joven, fíjate, es joven, es muy bella, pero siempre está callada, pero siempre va a estar sumisa, pero siempre va a servir. Sobre todo, vamos a ver cuál es el principal valor, ¿no? Porque aquí ya hasta incluso podríamos irnos por las tablas del valor sexual, ¿no? Que el hombre se Sí. hace, la mujer nace y bla, 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 bla. Ah, pero cuando una mujer, según pierde su valor en el mercado sexual, según estas palabras, que ya es vieja, que ya es fea, o que ya es gorda, o que ya es así y así, la tachan de muchas cosas, entre ellas de bruja. Entonces, observamos cómo estos patrones van como transmutando, si me permites la expresión, van evolucionando de poco en poco y es ahora sí que el mismo discurso, pero solamente viene de forma, como un círculo vicioso, solamente se viene reciclando, así y así. Sí. Ahora bien, hay muchos clichés que se dan, por ejemplo, con relación a los gustos, lo que veníamos hablando en un principio sobre las miradas masculina y femenina y todo eso. Y casi siempre dentro de lo femenino se nos relaciona a las mujeres con el gusto por lo esotérico, con el gusto por el tarot, la astrología, de que hasta incluso no sé si has visto estos memes que dicen de que se burlan de las mujeres por preguntar el signo zodiacal y así. A ver, tú sabes, amiga, cuál es mi postura, tú sabes que yo soy más bien agnóstica, sin embargo, respeto tus creencias, respeto las no creencias de alguien ateo. Digo, existe la libertad a final de cuentas, ¿no? Siempre y cuando no me Ujú. falten al respeto, por supuesto. Pero aquí viene lo interesante, que como son conocimientos que se asocian más bien hacia lo femenino, lo tachan como algo frívolo, como algo tonto y demás. Pero yo observo que personas como tú lo viven de forma profunda. Entonces me gustaría que bajo tu experiencia me platiques si estas prácticas, bajo tu visión, son una forma de justicia poética o será una especie de lenguaje secreto que las mujeres creamos para entender al mundo cuando se nos prohibió, por ejemplo, estudiar en las universidades, como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por cierto, una supergenio. Sí. A ver, el esoterismo tiene eso de plantear ciertos parámetros de aprendizaje, en el sentido de que incluso, no sé si sabías, pero las brujas tenemos nuestra Biblia, que después te la voy a mostrar, porque existe, tenemos nuestra propia Biblia, que en realidad tiene que ver con hablar desde la armonía, no solo desde lo espiritual, sino también de lo físico, de los elementos, nuestra unión con la naturaleza y con el cielo y la tierra y la luna. Hay brujas que tienen más afinidad por la luna, hay otras que tienen a otras deidades, y eso vas aprendiendo a conectar con tu cuerpo. También es importante algo que no sé si lo habrás escuchado alguna vez, pero dicen que uno le tiene que también hablar al cuerpo y decir que sane o que te proteja. Por ejemplo, ¿por qué antes decían que nosotros, nuestro cabello, que en tu cultura está mucho, que lo escuché, que el cabello largo protege a la mujer?
E incluso cuando hay un lugar que vos sientas que hay mucha mala energía, te recomiendan que te hagas trenzas para evitar que esos pensamientos suban a tu cabeza y estés mal, estés en la tristeza. Eso lo escuché en tu cultura, que me pareció muy, muy interesante, el cabello de la mujer, que era lo primero que cuando te agarraba la Santa Inquisición y te cortaba el cabello. Es una de las protecciones. Es más, eh, una de las protecciones que nos pide Jehová, Dios, Yahvé, nos pide que nosotras podemos hablar directamente con Él orando sin el velo. ¿Por qué? Porque nosotras ya tenemos el cabello que a nosotras nos tapa y nos permite hablar directamente con Él. El hombre tiene por su lado que usar un velo, la mujer no. O sea, no sé si lo sabías. O sea, No, amiga, por favor, adelante, continúa. sí, por eso el cabello para en la cultura hebraica es importante, justamente porque esto permite que la conexión directa. Entonces, el esoterismo en el siglo XXI, que ahora está mucho diciendo, bueno, hago en TikTok, ya que nombraste, hay muchas brujas y falsas brujas que también aconsejan y dicen y van y vienen con los conceptos. Los primeros lineamientos que se repiten en el cine ha pasado mucho repetir la ley de 3 de 3, que algo que hagas vuelve 3 veces. Entonces siempre la cultura dice no hagas mal, no solo, ¿cuál es el principio general de derecho? No hacer daño a otro, está ahí. ¿Por qué? Porque después vuelve por triplicado. Entonces, el esoterismo y derecho no está muy lejos, como la religión y derecho tampoco están muy lejos. Y ese es un punto que tenemos que hacer, religión y derecho, que también está. Wow, o sea, a ver, aquí dijiste demasiadas cosas. Mm, a ver, ¿por dónde comienzo? A ver, mira, voy a regresar tantito. Voy a tocar el Dale. tema del cabello. Fíjate que la otra vez estaba viendo un podcast que hablaban sobre, fíjate aquí sobre qué tema, sobre el uso de la magia en los círculos artísticos. Que si quieres después hablamos de eso en otro episodio. Pero básicamente aquí daban el ejemplo de una conductora mexicana llamada Galilea Montijo, que por un lado ella, más que practicar magia, a ver, la magia no es una religión como tal, la magia es la cristalización de la voluntad, Sí. así, ajá, independientemente de la religión que quieras tener. Yo, por ejemplo, tengo la voluntad de tomarme un sorbo de café, estoy haciendo magia, porque estoy haciendo los pasos para llegar a mi fin, que en este caso es tomarme el café. No lo vemos como magia porque lo vemos como parte del día a día. Sin Ujú. embargo, esto se puede ir como escalando a deseos, por decirlo de alguna manera, pues más grandes. A lo que yo voy es que a esta conductora y actriz eh, se le ha tildado a día de hoy de muchas cosas, entre ellas de bruja y de santera. Porque ella, y a eso voy con lo del cabello, porque por un lado a ella la vieron entrar a un sitio, bueno, se encontraron unas fotos, se le tomaron unas fotos, ya sabe, los paparazzis, como siempre, ¿no? Haciendo de las suyas. Amarillizo. Exacto. Y la vieron con unas cajas de cartón que tenían puntitos. Normalmente se asocian esas cajas de huevo y así con animales como gallos, gallinas y demás. Yo no voy a decir más, lo voy a dejar así, hasta ahí ese punto. Ajá. Ahora bien, en la edición de un programa, si no me equivoco, creo que fue una gala de la Casa de los Famosos. Voy a poner ahorita una imagen, no puedo poner el video entero porque si no me lo pueden marcar el video, pero voy a poner una foto. Se ve como Galilea Montijo estaba como, vamos a decirlo de esta manera, como acariciando, peinando, acomodando el cabello a una de las figuras ahorita con más relevancia dentro de México, que es Wendy Guevara. ¿Y por qué comento esto en específico? Porque se considera que la cabeza es un punto sagrado. No por nada la perspectiva que tú estabas dando del cabello. Entonces, aquí observamos cómo es que dentro de la propia industria del espectáculo ya se dan este tipo de cuestiones
Y esto nos va a llevar a uno de los puntos más grandes, que sería ahora sí que el salto a la cultura pop. Pero antes ibas a decir algo, amiga. Perdón, disculpa la interrupción. Bueno, justamente hablabas vos de la potencia y el acto. Y bueno, la Biblia también lo traduce. Al decirte, te pregunta, ¿qué es la fe? Y la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera. O sea, vos tenés que tener en claro qué querés, a dónde lo vas a dirigir y qué. Y la convicción de aquello que no se ve, que sería el deseo hecho material. O sea, dicen que uno siempre está deseando cosas y atrae cosas. Por eso cuando uno pide con fe, tiene que ser específico con lo que uno quiere. Cosa que ahora con el esoterismo te dicen, eh, fíjate lo que deseas que el universo o las energías o la luna o quien sea te lo va a conceder, pero sé clara en lo que querés. ¿Quién pasó? Oye, amiga, a ver, y a ver, un ejemplo bonito que nos puedas platicar, digo, algo que se pueda platicar, digamos, aquí al público, precisamente de esto que comentas que te haya pasado. Bueno, les cuento. Ajá. Creo que el acto más bonito que de fe que tuve yo fue cuando mi mamá tuvo un accidente muy grande y tuvieron que practicarle 2 neurocirugías y oré con mucha fe, pidiendo que se sanara y pidiéndole a Dios que cumpliera sus promesas de salud. A mí me decían que un 49% salía y un 51% se quedaba en la operación. Y a contrario de los diagnósticos salió adelante. Entonces, por eso digo que la fe es la certeza. Yo tenía la certeza que si confiaba en Dios en ese momento, Él iba a obrar con sus promesas de salud. Y la convicción es saber que confiando en Él todo se iba a llevar adelante. Y pasó. Entonces, lo que dicen de diferente manera, eh, las diferentes religiones y la New Age es, tené fe, confía, entregate a lo que vos desees, pero sé firme, ¿no? Un día quiero esto, mañana quiero lo otro, trabajá. Por eso creo que la Kabbalah, si no me acuerdo mal, te dice que proyectes, que coloques la imagen de lo que deseas, que lo imagines, lo proyectes, lo sueñes, lo veas, porque entonces es como que toda la energía personal, tanto del universo o de lo que vos creas, se va a poner a tu favor para que puedas llegar a buen puerto. Wow, amiga, hemos estado hasta ahorita tocando varios puntos y mira, ahorita que comentaste esta experiencia tuya tan personal que recibimos aquí ahora sí que con todo el corazón, de verdad, es algo muy, muy bonito, muy especial, porque no era, fíjate, para comenzar, estabas haciendo tu petición desde un acto de amor y de un acto de amor hacia otra persona, porque normalmente se tiende también a pensar que normalmente estos pensamientos y estos deseos mágicos nacen más bien desde una raíz egoica, enfocados obviamente hacia nuestro beneficio, hacia nosotros mismos, a satisfacer quizás intereses, vuelvo a lo mismo, este aspecto de la frivolidad. Sin embargo, aquí tú lo pediste desde el fondo de tu corazón y sea quien sea que te escuchó, lo hizo por tu mamá. Y de verdad que eso se agradece demasiado a quien sea que te haya escuchado, porque de verdad fue un acto de amor. Y y creo que estoy de acuerdo con esta frase que dicen que el amor mueve al mundo. Ujú. Entonces, bueno, mi querida audiencia, vamos a seguir con el siguiente bloque, pero antes vamos a dejarles esta pequeña reseña sobre el 8M y nuestra relación con las brujas, o mejor dicho, portadoras del conocimiento universal. Ahorita regresamos.
Hacemos una pequeña pausa en nuestra charla con Yanela Vega, ya que hasta ahorita hemos visto cómo el concepto de bruja no nació de la fantasía, sino del miedo al poder femenino. Pero saben, quiero que nos detengamos un segundo, ya que como abogada siempre me ha fascinado cómo el sistema etiqueta lo que no se puede controlar. Y por ejemplo, en la Edad Media ya usaban el Malleus Maleficarum y hoy se usa el estigma social y el acoso, por ejemplo. Ustedes saben que en Jurisprudencia nos gusta bajar la teoría a la realidad. Y saben, es increíble que en pleno siglo XXI, cuando una mujer decide decir no, o cuando pone un límite claro ante el acoso de un compañero, en fin, muchísimos supuestos existen, la respuesta inmediata sea la misma que hace 500 años. Está loca, es peligrosa, por lo que literalmente la caza de brujas no ha terminado, solo cambiaron las antorchas por los rumores esparcidos en pasillos de oficinas, lugares comerciales, edificios, calles, avenidas y por supuesto que en las redes sociales, y ya ni hablar de la violencia que hay dentro de nuestros hogares. Hasta ahora, en este especial, hemos hablado incluso sobre la Biblia de las brujas y ese conocimiento universal que las mujeres hemos resguardado. Desde la perspectiva legal, esto es derecho penal del enemigo, es decir, el castigar no por lo que haces, sino por lo que eres. Castigar a una mujer que sabe de leyes, que sabe de medicina o que sabe de su propio cuerpo. Por eso, este 8 de marzo, reivindicar nuestra historia es un acto de justicia necesaria. Las mujeres no somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar por una cuestión de suerte, sino por una cuestión de resistencia y resiliencia. Así que por favor, mi estimada audiencia, quédense con nosotros porque al volver, Yanela nos contará sobre cómo ese conocimiento universal se filtra hoy en la cultura pop y qué mensaje debemos heredar a nuestras generaciones futuras de mujeres que, como nosotras, ya no podemos quedarnos calladas. Así que continuemos con este especial del 8M. Muchas gracias por estar aquí de vuelta en este especial de Jurisprudencia, especial por el 8M. Y bueno, amiga, ¿qué te ha parecido hasta ahorita lo que hemos estado platicando? Interesante, o sea, para que vean que la religión y el esoterismo no están en dos puntas contrapuestos, sino son dos visiones diferentes de ver el mundo. Pero bueno, te iba a contar. Viste que me habías hablado de que te dijeron que la cabeza no se toca por cualquiera. Bueno, incluso los cortes de cabello en la New Age nos dicen que se tiene que hacer en luna creciente y no menguante porque si no, no crece el cabello. Bueno, también en otras culturas, en otras religiones, la cabeza es algo sagrado. Por ejemplo, en las religiones africanas, como le dicen, están los umbandistas, mal llamados macumberos, con el respeto que conlleva. Ellos también predican que en la cabeza ellos no cualquiera la puede tocar, sino que allí descansan sus santos, sus orishas. Entonces también es una conexión divina. También está la glándula pineal, la que nos une a la fuente, que es el wifi del ser humano, que se une con Dios y con ese motor inicial que nos hablaba Aristóteles. O sea que la cabeza es algo tan divino y tan sagrado que no cualquiera puede tocarnos. Y fíjate, así como anécdota personal, por ejemplo, mi mamá era la que, obviamente, desde niña siempre me peinaba, pero a ella no le gustaba que cualquier persona me agarrara la cabeza así sin más. Era muy quisquillosa con los estilistas. Y de hecho, a día de hoy, yo creo que fue un poco por esa costumbre con mi mamá que como que me gusta tener mi estilista de cabecera, porque hasta incluso, no sé si en tu país también está esta frase, pero aquí en México decimos, ay, es que nos espantó, o sea, ya me dejó raro el pelo, ya nos espantó el crecimiento, ya se nos pasmó el pelo. Incluso, o sea, y sé que suena, vuelvo a lo mismo, sé que suena, si no le prestas atención a este tipo de cosas, suena como algo frívolo, pero no, realmente tiene un conocimiento más allá. Incluso en algún momento había tenido esta oportunidad de ver, no recuerdo exactamente el nombre del canal, pero había visto que en ciertas culturas, en este caso originarias en Estados Unidos, no recuerdo exactamente ahorita la comunidad, el pueblo en cuestión,
Eh, pero en esta comunidad se comentaba que las puntas abiertas era como si el cabello estuviera floreciendo y recibiendo una señal divina, que de hecho era como si recibiera la señal divina de los rayos del sol, y que a lo mucho ellos, digamos, o sea, se dejaban las puntas abiertas, por decirlo así, porque aparte se dejaban el cabello largo. Estas personas incluso eran mm, excelentemente orientadas, ya que incluso hay personas que no tienen como que no tienen como que una especie de GPS bien integrado dentro de sí, vamos a decirlo así, que son muy, bueno, o sea, se pierden muy fácil. Yo en mi caso, fíjate que en ese aspecto sí soy muy orientada, aunque nunca haya ido a un lugar, más allá de que sepa leer, obvio, y más allá de que tenga aquí mi celular, Google Maps y así, realmente sé casi siempre por dónde caminar, por dónde moverme y no me pierdo. Y justamente a esta comunidad reclutaban a muchos hombres para el ejército de Estados Unidos para mandarlos a ciertos lugares de combate, porque justamente estas habilidades los hacían una especie de super soldados, porque no tan fácilmente se perdían en un territorio hostil. Por eso digo, parece que estoy hablando como que de algo frívolo, entre comillas, pero ya cuando lo estás trasladando a un ámbito incluso de guerra, ya no es frívolo. Lo que nos lleva aquí al siguiente punto, que es, justamente ahorita tú ya estabas tocando un punto muy interesante que fue el de la Biblia de las brujas. Y aquí ya estamos hablando de temas mayores, porque ya estamos hablando de una compilación de conocimientos. A lo mejor por el título pareciera que, ay, pues qué va a tener el hechizo, el amarre para traer el amor de tu vida, o quién sabe qué, o cómo volverte rico si, si rezas así, o yo qué sé, o el hechizo de la vida eterna, qué sé yo, o sea, no sé. Así que, amiga, ya hablando en serio, porque ya sé que aquí me vi un poco frívola, no era mi intención. Pero ya aquí me gustaría preguntarte, amiga, ¿qué es la Biblia de las brujas? Si nos puedes explicar un poco más a detalle, por favor. Bueno, la Biblia de las brujas, no sé si la pueden ver bien. A ver ahí. Es justamente una compilación de un manual para la práctica de la brujería que te va explicando cómo encauzarte. Yo tengo una visión Wicca, yo soy una bruja Wicca, o sea, más vinculada con la naturaleza. Por eso mi tarot está consagrado a la luna, porque tengo más atracción con la luna. Y te ayuda a relacionarte con los elementos. O sea, te enseñan desde cómo identificarte, cómo levantar un altar, tu pareja si te querés casar, cómo comportarte y hasta cómo hacer un funeral para una bruja. No es tan fácil como creen, pero sí. Nosotros también tenemos la manera de despedirnos de este maravilloso mundo llamado Tierra. Así que si vos haces la práctica, que también, a ver, el consagrarte o el pensarte como una bruja, también socialmente te recluye, porque hay muy poca gente que le gusta ser identificada como. Yo lo cuento porque, bueno, ya me conocieron así y forma parte de mi ser, soy así. Pero normalmente la gente que tiene mucha conexión tiene mucha, por ejemplo, las que son categorizadas brujas del siglo XXI tienen mucha percepción, o sea, que pueden sentir cosas o desde, por ejemplo, no que hablaste del GPS humano, bueno, a mí me pasa con el GPS con la gente, con la persona, por ejemplo, yo no quiero ver a alguien y ya es como que si está en el mismo edificio que yo a esa persona la vuelo y la siento, no sé, tengo un radar para identificar que hay alguien que no quiero ver en el mismo edificio. O si es un edificio cargado con mucha tristeza, también se siente como que es un día lluvioso. Eh, También hay chicas que tienen dones de clarividencia, o sea, tienen premoniciones, sueños, tienen afinidad con el tarot, con la adivinanza. Y algo que se está ahora abriendo de vuelta, que muchos han dejado de practicar, son las bolas de cristal, que está volviendo la tendencia a ver las bolas de cristal estilo las gitanas, eh, con la bola de cristal. Así que el siglo XXI ha permitido a las brujas salir. Esta vez nos tocó salir a nosotras del closet, porque nosotras estamos guardadas en el closet.
Justamente eso era lo que te iba a decir, amiga. Y de hecho, en un especial que tuvimos de Halloween hace más de un año, justamente hablaba de esta cuestión de que más personas de las que nosotros creemos practican la brujería o practican conocimientos ocultos. Solo son pocos quienes lo reconocen abiertamente, que dicen yo practico esto, yo creo en esto, yo profeso esto, etcétera. Son pocos quienes lo dicen de forma abierta. La mayoría hasta parece que van como que de forma clandestina allí con la persona de turno, e incluso, y aquí viene, no sé si lo más triste, lo más tragicómico, ¿cuántos no caen en manos de charlatanes, no? Porque también ese es el otro lado. Justamente tú ahorita estabas comentando en el anterior bloque sobre la importancia de saber obrar y actuar en consecuencia para lograr manifestar esa voluntad. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los charlatanes, de las personas que son estafadas, porque sí que lo son, en lugar de, por ejemplo, y digo, no estoy haciendo aquí para nada menos lo esotérico, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que va enferma de algún malestar físico y que le dicen, es que te hicieron mal de ojo? Y mientras tanto, esa enfermedad le va avanzando y en lugar de que vaya con un médico, dependiendo de la especialidad, claro está, deja pasar el tiempo, se le va complicando su cuadro y mientras le sigue pagando bueno, ya no sé si decir a la comadrona, al hechicero de turno, que realmente es un charlatán, porque esa es otra cosa, que desgraciadamente se ha banalizado mucho este aspecto de lo esotérico. Mira, vamos a nombrar a alguien que adoras. Dross sacó un video sobre un tarotista que era chanta. Contó que incluso provocó el deceso de una mujer por una mala práctica. Y después terminó pidiendo que casi hace una sesión de espiritismo sin saber nada. O sea, el realizar ese tipo de prácticas tiene una consecuencia. O sea, te puedes meter en un lindo problema. Incluso en tiradas de tarot, a veces hay que ser cuidadoso como se dice el mensaje, porque las cartas, si bien van a dar su mensaje y te van a contestar en consecuencia, que nosotras lo hemos hecho, hay que tener cuidado porque no, algo que es desde lo mágico y desde lo religioso incluso planteado, no hay nada escrito en piedra, todo se va haciendo y todo por las decisiones humanas y el libre albedrío, que es la libre elección de creer en Jehová o creer en la magia o creer en la religión oficial o en el ocultismo, también tiene una injerencia sobre la vida personal. Entonces, no es que venís vos a una tirada de tarot y te va a salir tal cual vos lo planteás. Podés tener un vislumbramiento de un futuro acotado, porque también el saber el futuro en absoluto le quita la gracia al vivir. Si uno supera todo lo que no va a pasar, es como que... Por eso es como que también la práctica de la magia requiere también algo que no les comentan, es que también requiere que mucha entrega personal en la práctica de la magia. No es algo que uno hace y dice, bueno, yo tiro canela, por ejemplo, un ritual de abundancia que más de uno debe estar escuchando, es el soplar canela a principio de mes sobre la puerta de tu casa para que entre el dinero, ¿no? ¿Pero qué? Yo pido el dinero, pero si yo no especifico que quiero que ese dinero se quede, va a entrar el dinero, es cierto, pero se te va a ir por una cañería, porque no fuiste claro de decir, quiero dinero que abunde y que sobre y que me pueda yo quedar con una parte para ahorrar. Quiero que entre el dinero así. Si vos no sos específica, entra el dinero y se te va. Por ejemplo, te pagaron un buen caso y después se te rompe el auto. Vino el dinero. Tuviste la posibilidad de tener mucho dinero, pero se te fue en el auto, en una reparación. Entonces no fuiste específico. El obrar con magia es también intención, convicción, certeza, que no es muy difícil que lo que te dice la Biblia. Fe y convicción. Y fíjate,
qué interesante que nos comentes esto, porque sin querer aquí, por un lado estás derribando de una a muchos charlatanes, en este caso del propio esoterismo, porque digo, aquí sí, estoy poniendo como que a lo mejor un ejemplo un tanto burdo, ¿no? Lo de, por ejemplo, ay, mira, te doy, digo, es un estuche de manicure, ¿no? Mira, te doy este muñeco que está, amarrado, tenlo, digo, estoy inventando, ¿no? Tenlo allí, escondido abajo de tu cama y vas a ver que en 3 días vuelve, ¿no? Pasan 3 años y la otra persona ya se casó, ya hasta formó su familia, mientras tanto ya le sacaban el dinero. No, oye, en lugar de que vayas y busques la manera de cómo tener tu propio proceso para tener una mejor vida y demás, que claro, no se trata de romantizar todo lo que pasa en la vida, ¿no? Tampoco, sino de ser realistas y ver, bueno, porque esa es otra, la clásica de que por ejemplo, aquí nos podríamos ir hasta con los rituales de Año Nuevo, de que si te pones a pasear con las maletas en todo el barrio, vas a viajar todo el año, o que si te pones los calzones rojos vas a traer el amor, y si te pones los amarillos vas a ganar mucho dinero. Pero como bien tú lo dices, si no especificas para qué quieres lo que quieres, pues no, nomás vas a tener como que, digamos que tu deseo a medias, o tu voluntad, digamos que a medias, y a lo mejor se va en un fin totalmente diferente a lo que tú habías planeado. Pero bueno, ya hablando de charlatanes y demás, aquí en México hubo un comercial muy popular. Yo me acuerdo que era niña cuando veía este comercial de Madame Sassou, de tu marido trabaja con una mujer rubia, sí, ten cuidado porque te lo están sacando. Ella se llama, y era un servicio básicamente de lectura de cartas vía telefónica. ¿Y por qué comento esto? Porque básicamente al día de hoy, porque volvemos a lo mismo. Por un lado están los enclosetados que practican los diversos conocimientos esotéricos, pero que no salen y lo dicen abiertamente, que ok, es su vida, cuando quieran y estén listos, que salgan. Ajá. Pero por otro lado están las personas que lo hacen abiertamente. Y eso de alguna manera repercute en la cultura pop. Tanto es así que en México es icónico ese comercial de Madame Sassou, que es un ejemplo claro de esto que te estoy comentando. Pero bueno, no nos vamos a ir solamente con este comercial de esta línea telefónica, porque justamente encontramos a las brujas en distintos lados, desde las clásicas brujas de Disney, que hay unas que sí son más malas que la carne de puerco y hay unas que son geniales. Úrsula, te amo. Y hay otras brujas empoderadas de The Craft, o por ejemplo, con esta sí me identifico, Sabrina. ¿Cuál de las dos? La de Nickelodeon. No. La otra, por eso nada más dije Sabrina, no dije Sabrinas. No. La otra para mí no existió. Te soy franca, a mí no me gustó. Sí, ya sé, a lo mejor soy muy drástica, pero no, yo me quedo con la versión noventera de Nickelodeon, porque aparte Salem era lo máximo. Mi gato se llama Salem. Ya vamos a mostrar una foto de Salem aquí. Entonces yo te quiero preguntar, amiga, si tú crees que la cultura pop de alguna manera nos está, digamos que, ayudando a limpiar o a recuperar la imagen de la bruja, o simplemente lo está convirtiendo en una especie de producto de consumo, como lo que te digo de Madame Sassou, quitándole su verdadero peso histórico y político. Mira, yo creo que Disney, vamos a empezar por partes, como dicen. Disney nos presenta, vamos a tomar 3, Úrsula, Maléfica y la reina de Blancanieves, 3 mujeres que son brujas. Primeramente, Úrsula, si bien es muy carismática y es cínica en ciertos aspectos, porque ella reconoce que, por ejemplo, cuando recomienda a Ariel que si ella se mantiene callada, ella va a poder conseguir que Eric se enamore de ella, porque dice, no consigues nada hablando. O sea, le dice que directamente tiene que vincularse desde otros aspectos, desde la belleza, para conquistarlo a este hombre. Y ella lo que utiliza para conquistarlo a Eric es su canción. O sea, le quitó la voz y ella, o sea, es muy inteligente, muy sagaz. Después tenemos
a maléfica, que maléfica depende de dónde se tome la perspectiva, es un hada que fue traicionada y está justificado su accionar y su búsqueda de venganza. En cambio, la Bella Durmiente, que también es maléfica, se presenta como una bruja que está ofendida porque no le invitaron a una reunión, a la presentación de una princesa. Tenemos dos aspectos diferentes, es egoísta, en cambio la maléfica del 2009 es alguien que fue traicionado, se la hace más humana, es una monarca dentro de su comunidad. O sea, tenemos diferentes visiones. Y por último, que sí fue como romper con el cliché de antiguo, fue la bruja, o sea, la reina malvada de Blancanieves, era una bruja, pero de aspecto bello, que rompe con el viejo concepto de la bruja fea, que está con la piel verdosa, con las verrugas, con lunares en la cara. O sea, todo eso lo rompe en 1939 Disney con el tema de Blancanieves. Entonces, y que busca siempre es demostrar que también es inteligente la reina. Porque fíjate que optó por una manzana, primero manda un cazador, como no funcionó, va ella personalmente a buscarla a Blancanieves. Entonces ya se nos presentan tres tipos de mujeres diferentes. Dependiendo de la que es más icónica para mí es Maléfica, porque depende qué cuento se cuente, tiene una razón diferente por lo que hace. Después, en el cine, también nos han dado diferentes brujas. Por ejemplo, The Craft, o creo que le dicen. Bueno, yo la conozco de Craft, que son el aquelarre. Nos muestran que las brujas también son adolescentes y que inician con la magia de manera casi para cubrir espacios personales que se sentían mal porque eran acosadas de bullying, porque otra no era bella y era estigmatizada por sus compañeros por no ser bella, que la otra era pobre, y que se puede reunir la amistad alrededor de la magia, y se nos explica por primera vez el concepto de que la magia es buena o mala dependiendo del corazón de la bruja. Ahí ya caemos dentro de lo que sería entender la subjetividad de aquel que practica la magia. Y por último, que ya está más acá, más a los 90, que hablamos de Sabrina, de la bruja adolescente, ahí ya se nos atrae los que serían las comedias de las brujas. Estuvo Bewitched o Hechizada en 1956, que se hizo, que era un matrimonio, que Darling se casaba con esta bruja, con Samantha, y tenían una vida normal, y ella tenía que convivir con que era una bruja y la vida normal. Y después, más para los 90, ya estamos hablando de Sabrina, la bruja adolescente de Nickelodeon. Se nos presenta también que un adolescente descubre que nace bruja. No que se hace, que nace bruja. Que es diferente el concepto de que se venía acuñando de que las brujas se hacían porque hacían la práctica. Incluso se había planteado culturalmente de que las brujas tomaban a los niños para sí, para hacerlos sus aprendices. O sea, tenían toda una carga muy negativa, y en los 90 se empezaron como a decir, bueno, las brujas están entre nosotros. Empezá a vislumbrarla. El dicho ese que está de que hay brujas, que las brujas no existen, pero que las hay. Bueno, es lo mismo. En los 90 empezaron, y ahora para el nuevo milenio también tenemos diferentes tipos de brujas, más hay series basadas en los aquelarres, cómo interactúa el aquelarre, cómo desde la parte histórica, documentales. O sea, hay diferentes enfoques, pero para ser justas, yo soy también fan de Sabrina, de Chilling Adventures, y debo decir que lo peligroso de esa serie es que realmente utilizan hechizos reales. Y entonces el problema está en que el usuario que lo ve, lo consume, muchas veces no sabe que le está abriendo portales a cosas que no sabe después cómo espantarlas de sus casas.
Por eso muchas veces recomiendan, y mucho de esto vamos a ir a otras religiones y a otros patrones, dicen que las películas de terror no habría que verlas porque le hacen mal al alma. Nos abren los portales. ¿Por qué? Porque los ojos son el alma, son la puerta al alma. Entonces, cuando no estés seguro de ver algo, por ejemplo, o de empezar con prácticas que no sepas, no lo hagas sin un acompañamiento de alguien que ya sea que te compres libros, estudiar, propiamente dicho, si quieres realizar actos de magia, estudiarlos, entenderlos, comprender lo que vas a hacer. Y lo mismo cuando vas a ver series que van a hablar sobre algo. Porque abrir portales deja que entren cosas del bajo astral a tu casa y después no vas a poder quitarlos así nomás. Ay, amiga. Pues mira que hemos dado en esta más de una hora de podcast un pequeño resumen, porque este tema es extenso. Podríamos estar aquí capítulos y capítulos hablando ahora sí que a detalle de cada uno de estos aspectos. De hecho, cada pregunta creo que da para un capítulo entero por sí mismo. Y de verdad que tú sabes demasiado. Yo ahorita te he estado escuchando y estoy así como embelesada, si me permites, o bueno, vamos a decirlo así, hechizada en el buen sentido de esta charla, y me ha sido muy reconfortante porque te voy a contar aquí una anécdota, porque con eso voy a cerrar esta pregunta, ¿no? Pero primero aquí pues me voy a abrir a todas ustedes, sobre todo a todas las chicas que nos estén escuchando y que posiblemente pasaron por esta anécdota. En el 2018 entré a trabajar a un sitio X en una dependencia de gobierno y era mi primer trabajo formal como abogada. Recién me habían dado mi título y cuando eres tan joven y vas a entrar a tu primer trabajo, es como si como si fueras un recién nacido laboral, si me permites esta expresión. Ya había trabajado antes, como mesera y así, o con mi mamá, en trabajos familiares, ¿no? Pero nunca había salido al exterior. Obviamente cuando uno se mete a la jungla, en este caso la jungla de asfalto, pues claro que te previenen de ciertas cosas, pero a veces no dimensionas la gravedad de las cosas que te podrían pasar. Yo comparto que, y vaya que ahorita ya lo puedo decir abiertamente, en su momento me costó mucho trabajo siquiera digerir esta situación, pero fui víctima de acoso sexual, de mobbing y de otras cuestiones aún más delicadas en ese año. Y comento esta situación porque el principal acosador tenía un cierto perfil. Y lo que le decían los compañeros, porque obviamente estas personas, y creo que aquí vuelvo un poco a lo que veía en las clases de Derecho Penal Internacional, la importancia de saber decir no. Como yo decía no, se me venía una avalancha encima. Y una de las cosas que más me dolía, porque se lo hacían entender a este acosador asqueroso, y él lo creía genuinamente, era que yo era una bruja que le estaba haciendo algún hechizo o algún amarre. Pero así me decían, no entendían por qué, y así se lo decían a él, que por qué él me estaba siguiendo, por qué me acosaba, por qué se obsesionaba tanto. Seguramente ella te está haciendo un amarre. Y entonces me empezaban a tildar de bruja, tan solo porque yo decía no. Entonces, yo sin saber hacer un hechizo, sin saber hacer absolutamente nada de esas cosas, la verdad yo sentía feo. Yo sentía feo que me cuestionaran mis habilidades intelectuales, porque yo trabajaba, porque mi gran delito era ser digna. Eso era lo peor que puede ser en un nido de víboras, mantener tu dignidad. Y por ello, para ir cerrando, amiga, me gustaría comentarte esto.
Normalmente a día de hoy uno escucha como una frase, sobre todo en estas fechas, esta frase que más o menos dice: somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Entonces, amiga, ya para cerrar este especial, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que una mujer hoy en día, ya sea abogada, ama de casa o científica, lo que quiera hacer, pueda reclamar su propia magia o poder personal, su autonomía y su dignidad, por ende, en un sistema que todavía intenta silenciarte y difamarte? Mira, yo creo que vamos a tener que traer a la cabeza los juicios de las brujas de Salem. Y lo peor, para nuestra tristeza, quien nos persigue más no son los varones, son las propias mujeres. Entonces, muchas veces el que podamos ser equilibradas con nuestros sentimientos o con nuestros trabajos y con la práctica de la religión que gustes, vas a tener que lamentablemente estar sola. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, por agradar en ciertas maneras a otros, y en ese otro siempre hay un falo incluido, por así decirlo, As pygmy. eh, entonces siempre nos van a categorizar de brujas y de que estamos locas y que seguramente realizamos algún que otro hechizo de amarre y que le diste el agua de calzón, creo que le dicen así. Eh, y por ahí no entienden que deberíamos ser hermanas y justamente hermanarnos en la cuestión empática, en la alteridad, el entender de que el estar aisladas no es bueno para nadie y que si queremos ser empoderadas verdaderamente y que el 8M no quede en un meramente pensamiento o sentimiento de lo que nos gustaría, deberíamos ser primero amigas y compañeras de las brujas que quemaron y nosotras representar a las brujas del siglo XXI. Ay, amiga, y mejor dicho, ay, hermana, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado esta colaboración. Eh, Ahora sí que no me queda de verdad más que abrir el corazón para todas esas personas que han sido sojuzgadas, que han sido vilipendiadas. En mi caso, yo no fui quemada en una hoguera pues con fuego, pero sí por la lengua de muchos y muchas. En ese lugar me costó 19 kilos, me costó lágrimas día tras día. Solo la vida sabe lo que me costó, pero hoy lo puedo decir y lo puedo decir tranquilamente, con la frente muy en alto, que, que soy la bruja que sobrevivió a esa hoguera. Es más, hermana, nacimos del fuego y hacia el fuego vamos sin temor. Y créanme, el fuego que sale de las llamitas, no, o sea, ese no quema tanto como la lengua. Así que Pues bueno, amiga, ahora sí que vamos a despedirte con un muy fuerte aplauso, de verdad. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado colaborar con nosotras y con todos en general, porque también hay chicos aquí en la audiencia escuchando este espacio. Y bueno, ¿tienes algún mensaje más que decirnos para despedir? primero, salgan del closet las brujas que están ahí. Y los brujos también, porque la magia también acepta al varón. No lo olvidemos. Pero como es un especial del 8M, salgan hermanas, que acá las estamos esperando. Y hay movimientos que están haciéndose alrededor del país, bueno, acá Argentina, que se están reuniendo pequeños aquelarres, que después te voy a pasar unos links para que los veas, que se están reuniendo y que están saliendo. Hagan buena práctica, no hagan lo que no les gustaría que hagan, no hagan amarres, porque los amarres, lejos de hacer que la persona te ame, te odia con todo su corazón después cuando pasa el efecto. Cuídense mucho,
ámense mucho, quiéranse mucho. Recuerden que la vida, todo es pasajero. Solamente quedamos nosotras y nuestro cuerpo. Les mando un beso y muchas gracias por recibirme en Muchísimas gracias, mi querida amiga. Y sin más, si este podcast les gustó, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, sigan en mis propias redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio o háganse miembros de este canal para que pueda seguir creando más contenido como este. Y espero que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.